Hay momentos en la política parlamentaria que no se explican solo por lo que se dice, sino por todo lo que se ha venido acumulando antes de que alguien se atreva a decirlo en voz alta. La intervención de Gabriel Rufián en el Congreso no fue un exabrupto, ni una frase efectista lanzada al azar para agitar titulares. Fue la verbalización de una tensión que lleva años creciendo en silencio y que, poco a poco, ha ido normalizándose hasta el punto de convertirse en parte del paisaje político cotidiano. Cuando Rufián afirma con rotundidad que el fascismo no pasa, lo que hace es romper ese silencio cómodo que muchos habían decidido mantener. El Congreso de los Diputados no es un espacio neutro. Es el reflejo directo del momento político, social y cultural que atraviesa el país. Que en ese espacio se haya tenido que escuchar un recordatorio tan básico como que el fascismo no tiene cabida dice mucho más de lo que parece. Dice que ideas que hace no tanto tiempo estaban fuera del consenso democrático hoy se pasean por el hemiciclo con una normalidad inquietante. Dice que se ha producido un desplazamiento del marco, lento pero constante, en el que lo intolerable se vuelve debatible y lo inaceptable empieza a presentarse como legítimo. Rufián no habla desde la exageración, habla desde la memoria política y desde la experiencia histórica. El fascismo no se impone de golpe, no llega anunciándose como tal. Entra cuando se le minimiza, cuando se le relativiza y cuando se le justifica en nombre de la pluralidad o de la estrategia parlamentaria. Entra cuando se le trata como un socio incómodo pero necesario. Y entra, sobre todo, cuando quienes deberían marcar límites prefieren callar para no incomodar a posibles aliados. La frase "aquí no pasa el fascismo" no es solo una consigna, es una advertencia. Una advertencia dirigida tanto a quienes lo promueven como a quienes lo toleran. Porque el problema no es únicamente la existencia de discursos autoritarios, sino la disposición de otros actores políticos a convivir con ellos sin confrontarlos. Esa convivencia es la antesala del blanqueamiento. Y el blanqueamiento es siempre el primer paso hacia la normalización. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento tiene una carga simbólica enorme. La izquierda ha sido históricamente la primera en sufrir las consecuencias del fascismo, pero también la que ha tenido que recordar una y otra vez que la democracia no es solo votar, sino respetar derechos, libertades y límites claros. Cuando esos límites se difuminan, la democracia se vacía por dentro, aunque conserve su forma externa. El discurso de Rufián conecta con una preocupación que va mucho más allá de una sesión parlamentaria concreta. Conecta con la sensación extendida de que se están cruzando líneas que antes parecían intocables. Conecta con la normalización de discursos que atacan directamente a colectivos vulnerables, que cuestionan derechos conquistados y que utilizan el miedo y el odio como herramientas políticas. Y conecta, sobre todo, con la falta de una respuesta clara y contundente por parte de quienes deberían defender el marco democrático sin ambigüedades. El malestar que genera esta intervención no es casual. No molesta porque sea exagerada, molesta porque obliga a posicionarse. Porque cuando alguien dice claramente que el fascismo no pasa, deja sin refugio a la equidistancia. Ya no vale esconderse detrás de tecnicismos ni de discursos calculadamente ambiguos. O se defiende el marco democrático o se acepta su erosión progresiva. Y esa elección incomoda a quienes han construido su estrategia política sobre la ambigüedad. Durante años se ha repetido el mantra de que hay que normalizar para desactivar. Que integrar a la extrema derecha en el juego parlamentario la moderaría. Que darle espacio institucional la haría responsable. La experiencia ha demostrado lo contrario. La normalización no ha moderado el discurso, lo ha reforzado. Ha desplazado el debate público hacia posiciones cada vez más reaccionarias y ha obligado al resto a discutir en un terreno que no debería ser negociable. Rufián pone sobre la mesa una idea que muchos evitan por miedo al coste político: no todo vale en democracia. No todas las ideas merecen el mismo tratamiento institucional. El fascismo no es una opinión más, es una ideología que niega la igualdad, la diversidad y los derechos fundamentales. Permitir que se presente como una opción legítima es traicionar los principios básicos del sistema democrático. Este momento también revela una fractura clara entre dos formas de entender la política. Por un lado, quienes creen que cualquier pacto es aceptable si sirve para sumar poder. Por otro, quienes sostienen que hay líneas que no se cruzan, aunque eso tenga un coste. La intervención de Rufián se sitúa claramente en el segundo bloque. Y por eso genera tanta resistencia. Desde la izquierda, la defensa del antifascismo no es una pose ni una estrategia electoral. Es una obligación democrática. Es entender que los derechos no se defienden solos y que cada concesión abre la puerta a la siguiente. Es recordar que la historia no se repite exactamente, pero rima lo suficiente como para reconocer las señales de alarma cuando aparecen.
El Congreso se convierte así en un escenario de disputa simbólica. No solo se debaten leyes, se debaten marcos. Se decide qué discursos se legitiman y cuáles se señalan como incompatibles con la convivencia democrática. En ese escenario, callar no es neutral. Callar es tomar partido por la inercia que permite que el marco se desplace sin resistencia. La frase de Rufián funciona como un freno. Como un recordatorio incómodo de que la democracia tiene límites y de que esos límites existen para protegerla, no para restringirla. Protegerla de quienes la utilizan como herramienta para vaciarla de contenido desde dentro. Protegerla de quienes convierten el odio en programa político. Esta primera parte del guión establece el núcleo del conflicto. No estamos ante una polémica pasajera ni ante una provocación más. Estamos ante un choque entre dos modelos de política y de democracia. Uno que acepta convivir con el autoritarismo por cálculo, y otro que lo confronta por principios. Rufián pone voz a ese choque y obliga al resto a mirarlo de frente. Lo que viene a continuación es profundizar en por qué esta línea roja resulta tan incómoda, cómo se ha llegado a normalizar lo que antes era inaceptable y qué papel juegan los silencios, los pactos y las ambigüedades en el avance de discursos reaccionarios dentro de las instituciones. Porque entender eso es clave para entender por qué hoy es necesario decir, sin rodeos, que el fascismo no pasa. La frase pronunciada por Gabriel Rufián no irrumpe en un vacío político ni en una sesión parlamentaria anodina. Lo hace en un contexto en el que el discurso de la extrema derecha ha dejado de ser marginal para convertirse en una variable estructural del sistema político. No se trata únicamente de la presencia de determinados partidos en las instituciones, sino del efecto que esa presencia ha tenido sobre el conjunto del debate público. La ventana de lo aceptable se ha desplazado, y ese desplazamiento no ocurre por generación espontánea, ocurre porque otros actores lo permiten, lo asumen o lo justifican. Durante años se ha repetido la idea de que integrar a la extrema derecha en el juego institucional serviría para moderarla. Que el contacto con las reglas democráticas la haría responsable. Que la normalización la desactivaría. La realidad ha demostrado exactamente lo contrario. Lejos de moderarse, el discurso reaccionario se ha endurecido, ha ganado visibilidad y ha logrado arrastrar al resto del sistema hacia su terreno. Lo que antes era un límite ahora es un punto de partida para el debate. En ese contexto, la intervención de Rufián actúa como una ruptura consciente de la inercia. No responde solo a un discurso concreto, responde a un proceso acumulativo de blanqueamiento. Un proceso en el que se ha permitido que se cuestionen derechos básicos bajo la excusa del debate legítimo. En el que se ha tolerado que se señale a colectivos vulnerables como problema político. En el que se ha aceptado que se discuta la igualdad como si fuera una opinión más y no un principio constitucional. Cuando Rufián afirma que el fascismo no pasa, no está lanzando una consigna identitaria, está describiendo una frontera democrática. Está diciendo que hay ideas incompatibles con la convivencia democrática y que no pueden ser tratadas como simples posiciones ideológicas dentro del pluralismo. Esa afirmación incomoda porque rompe con una ficción muy útil para muchos actores. La ficción de que todo es opinable y todo es negociable. El problema de esa ficción es que ignora deliberadamente la naturaleza del fascismo. El fascismo no es una ideología que compita lealmente dentro del marco democrático, es una ideología que utiliza la democracia para vaciarla desde dentro. Se presenta como opción legítima mientras trabaja activamente para desmontar derechos, concentrar poder y excluir a quienes considera enemigos. Tratarlo como una opinión más no es neutralidad, es irresponsabilidad. La incomodidad que generan las palabras de Rufián en el hemiciclo no se explica por su dureza verbal, sino por su claridad política. Obligan a posicionarse. Obligan a abandonar la zona de confort de la ambigüedad. Obligan a responder a una pregunta incómoda, ¿hasta dónde se está dispuesto a llegar para mantener o alcanzar el poder? Y esa pregunta resulta especialmente incómoda para quienes han construido su estrategia sobre pactos explícitos o implícitos con fuerzas reaccionarias. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento es especialmente relevante porque muestra cómo el antifascismo vuelve a ocupar un lugar central en el debate político, no como una consigna histórica, sino como una necesidad presente. No se trata de mirar al pasado, sino de identificar dinámicas actuales que reproducen patrones conocidos. El señalamiento del diferente, la demonización del disidente, la nostalgia autoritaria y el desprecio por los derechos humanos no son debates abstractos, son realidades políticas que vuelven a aparecer con fuerza. La reacción contra Rufián suele envolverse en un discurso sobre la libertad de expresión. Se acusa a la izquierda de querer censurar, de señalar, de excluir. Pero esa acusación es profundamente engañosa. Señalar el fascismo no es censurar ideas,
es identificarlas. No es prohibir discursos, es advertir de su incompatibilidad con el marco democrático. La democracia no se define por tolerar su propia destrucción, se define por proteger los principios que la hacen posible. La izquierda insiste en esta distinción porque conoce bien las consecuencias de no hacerla. La historia europea está llena de ejemplos en los que la normalización del autoritarismo acabó pasando factura a toda la sociedad. El fascismo no llegó nunca de golpe, siempre entró acompañado de silencios, de relativizaciones y de pactos tácticos que se justificaron como mal menor. Cuando se quiso reaccionar, el terreno ya estaba erosionado. En el Congreso actual, esa erosión se manifiesta en debates que antes habrían sido impensables. Se discuten derechos reproductivos como si fueran concesiones ideológicas. Se cuestiona la igualdad de género como si fuera una imposición. Se habla de inmigración en términos de amenaza. Y todo ello se hace desde la tribuna parlamentaria, con micrófono y con normalidad institucional. Ese es el contexto real en el que Rufián decide intervenir. La izquierda no marca esta línea roja por capricho ni por cálculo electoral inmediato. Lo hace porque entiende que cada concesión simbólica tiene efectos materiales. Cuando se permite que determinados discursos circulen sin respuesta, esos discursos ganan legitimidad social. Cuando se les confronta, se les pone un límite claro. La diferencia entre una cosa y otra es la diferencia entre una democracia defensiva y una democracia ingenua. Rufián incomoda también porque recuerda que el antifascismo no es una ideología extrema, es una posición democrática básica. Defender que el fascismo no tiene cabida no es radicalidad, es coherencia con los valores constitucionales. Radical es aceptar que se cuestionen derechos fundamentales en nombre de la estrategia parlamentaria. Radical es normalizar el odio como herramienta política. Este momento revela además una fractura profunda en el campo político. Por un lado, quienes consideran que cualquier alianza es válida si sirve para sumar poder. Por otro, quienes sostienen que hay límites que no se cruzan, aunque eso implique perder apoyos coyunturales. La intervención de Rufián se sitúa sin ambigüedades en el segundo bloque. Y eso explica tanto el apoyo que recibe como la virulencia de las críticas. La democracia no se mide solo por la existencia de elecciones, sino por la calidad del debate público y por los límites que se respetan. Cuando esos límites se diluyen, la democracia se vacía por dentro. La frase "aquí no pasa el fascismo" no es una provocación, es un recordatorio de esos límites. Un recordatorio incómodo, pero necesario. La reacción política y mediática posterior a la intervención de Gabriel Rufián confirma, precisamente, la necesidad de haber pronunciado esa frase en ese momento y en ese lugar. No porque haya generado consenso inmediato, sino porque ha obligado a retratar posiciones. Cuando alguien marca una línea clara, quienes viven cómodos en la ambigüedad quedan expuestos. Y eso es lo que explica la intensidad de la respuesta, mucho más que el contenido literal de las palabras. Una parte del debate se desplazó rápidamente hacia el tono, intentando evitar el fondo. Se habló de formas, de exageración, de provocación. Se cuestionó si era apropiado utilizar ese lenguaje en sede parlamentaria. Pero ese desplazamiento no es inocente. Cuando se discute el tono es porque no se quiere discutir el contenido. Porque discutir el contenido obliga a responder a una cuestión incómoda, si se acepta o no que determinadas ideas, prácticas y discursos formen parte del espacio democrático legítimo. El silencio de algunos actores resulta tan significativo como el ruido de otros. La intervención de Gabriel Rufián no solo marca una línea simbólica dentro del Congreso, también actúa como un espejo incómodo para el conjunto del sistema político. Porque cuando alguien afirma con claridad que el fascismo no tiene cabida, la pregunta inmediata deja de ser qué ha dicho y pasa a ser por qué ha sido necesario decirlo. Y esa pregunta conduce inevitablemente a una reflexión mucho más profunda sobre el momento político que se está viviendo y sobre las renuncias que se han ido acumulando en nombre del pragmatismo. Durante demasiado tiempo se ha instalado la idea de que señalar con claridad determinados discursos es contraproducente, que nombrar el fascismo genera polarización, que advertir sobre el autoritarismo alimenta a quienes se pretende combatir. Ese argumento, repetido hasta la saciedad, ha servido como coartada perfecta para no hacer nada. Para no confrontar, para no incomodar. Pero la realidad ha demostrado que el silencio no desactiva, legitima. Y que la falta de respuesta no modera, normaliza. La normalización del discurso reaccionario no ha ocurrido de manera brusca ni evidente. Ha sido un proceso lento, casi imperceptible, construido a base de pequeños desplazamientos del lenguaje y del marco. Primero se aceptó debatir sobre derechos ya conquistados como si fueran excesos ideológicos.
Luego se permitió que el odio se presentara como opinión legítima. Más tarde se justificaron pactos con fuerzas abiertamente autoritarias en nombre de la gobernabilidad. Y finalmente se pidió a quienes alertaban de este proceso que bajaran el tono para no tensar el ambiente. Ese es el contexto real en el que la frase de Rufián cobra sentido político. No es una provocación aislada, es una reacción a una acumulación de cesiones. Cuando se dice que el fascismo no pasa, se está diciendo también que hay límites que no se negocian, incluso cuando negociar parece más rentable a corto plazo. Y esa afirmación choca frontalmente con una cultura política que ha priorizado el cálculo sobre los principios. Desde una perspectiva de izquierdas, este choque no es nuevo, pero sí especialmente agudo en el momento actual. La izquierda ha sido históricamente consciente de que el autoritarismo no se combate cuando ya es hegemónico, sino cuando empieza a infiltrarse en la normalidad. Cuando se cuela en los discursos, en los pactos, en los silencios. Esperar a que el problema sea evidente suele significar llegar tarde. Y llegar tarde, en términos democráticos, tiene consecuencias graves. La reacción airada contra Rufián suele centrarse en acusarlo de exagerar, de dramatizar o de vivir anclado en el pasado. Pero esas acusaciones evitan deliberadamente el fondo del asunto. Evitan responder a una cuestión esencial: si se considera aceptable convivir con discursos que cuestionan la igualdad, los derechos humanos y la propia legitimidad del sistema democrático. Porque de eso es de lo que se está hablando, más allá de etiquetas o consignas. El fascismo no es una categoría retórica vacía. Es una ideología con rasgos claros: desprecio por la diversidad, exaltación de la autoridad, negación de derechos fundamentales y utilización del miedo como herramienta política. Cuando esos rasgos empiezan a aparecer en el debate público con normalidad, la democracia tiene un problema. Y cuando se decide no nombrar ese problema para no incomodar, el problema se agrava. Uno de los efectos más preocupantes de esta normalización es la inversión del foco moral. Se empieza a señalar como conflictivo a quien denuncia, no a quien promueve el discurso excluyente. Se acusa de polarizar a quien pone límites, mientras se presenta como moderación la convivencia con el autoritarismo. Esa inversión no es casual, es funcional. Permite desplazar la responsabilidad y mantener intactas determinadas alianzas. Rufián rompe esa inversión al colocar el foco donde corresponde. No señala para dividir, señala para proteger. No acusa para ganar un debate, acusa para defender un marco democrático. Y esa diferencia es fundamental. El antifascismo no es una postura identitaria ni un patrimonio de una sigla concreta, es una obligación democrática mínima cuando se detectan dinámicas autoritarias en el espacio institucional. La incomodidad que genera esta posición se explica también por el miedo al coste político. Marcar límites claros implica asumir conflictos. Implica perder apoyos potenciales. Implica enfrentarse a campañas de descrédito y a acusaciones de radicalidad. Pero no marcar esos límites tiene un coste mucho mayor, aunque menos visible a corto plazo: el coste de permitir que el marco se desplace hasta un punto en el que ya no sea posible revertirlo sin un daño mucho más profundo. La historia política reciente, tanto dentro como fuera de España, ofrece ejemplos claros de este proceso. Allí donde se normalizó el discurso autoritario en nombre del pragmatismo, la democracia se debilitó. Allí donde se justificaron alianzas con fuerzas reaccionarias como mal menor, el mal mayor terminó imponiéndose. No por sorpresa, sino por acumulación. Ignorar esas lecciones no es realismo, es temeridad. El papel de los medios de comunicación en este proceso tampoco es menor. Cuando se evita llamar a las cosas por su nombre, cuando se presenta el autoritarismo como una simple corriente ideológica más, cuando se equipara la denuncia con la exageración, se contribuye activamente al blanqueamiento. La despolitización del discurso antifascista no es neutral, beneficia siempre a quienes necesitan que el marco siga desplazándose sin resistencia. Desde la izquierda se insiste en que la democracia no puede ser ingenua. No puede declararse neutral frente a quienes quieren desmontarla. La neutralidad, en ese contexto, es una forma de renuncia. Y esa renuncia se paga con retrocesos en derechos, con degradación del debate público y con una ciudadanía cada vez más desconectada de las instituciones. La frase de Rufián funciona, por tanto, como un punto de inflexión discursivo. Obliga a reabrir un debate que muchos daban por cerrado a base de silencios. Obliga a preguntarse qué tipo de democracia se quiere defender. Una democracia que todo lo tolera, incluso su propia destrucción, o una democracia que se protege estableciendo límites claros frente al autoritarismo. Este bloque del guión no pretende idealizar una intervención ni convertirla en un gesto heroico.
Pretende situarla en su contexto político real y analizar por qué resulta tan incómoda. Resulta incómoda porque rompe consensos tácitos. Porque señala responsabilidades compartidas. Porque cuestiona una forma de hacer política basada en la ambigüedad calculada y en el corto plazo. La izquierda, al asumir este discurso, no está buscando superioridad moral, está asumiendo una responsabilidad histórica. La responsabilidad de recordar que la democracia no es solo un procedimiento, es un conjunto de valores que deben ser defendidos activamente. Y cuando esos valores se ven amenazados, callar no es una opción. Esta parte del guión deja claro que el debate no es sobre una frase concreta, sino sobre el marco en el que se inscribe. Sobre hasta qué punto se ha normalizado lo que nunca debió ser normal. Y sobre la necesidad de recuperar una claridad política que había sido sustituida por el cálculo permanente. En la siguiente y última parte se abordará qué consecuencias puede tener este tipo de intervenciones a medio y largo plazo, cómo afectan al equilibrio parlamentario y por qué la defensa explícita del antifascismo no es una postura extrema, sino una condición mínima para la salud democrática. La afirmación de que el fascismo no pasa no es el cierre de un debate, es la apertura de una responsabilidad. Una responsabilidad que no recae únicamente sobre quien pronuncia la frase, sino sobre el conjunto del sistema político y social que la escucha. Cuando Gabriel Rufián traza esa línea en el Congreso, lo que queda en evidencia no es solo la presencia de discursos autoritarios, sino la fragilidad de los consensos democráticos que durante años se dieron por garantizados. Porque si hace falta recordar algo tan básico en sede parlamentaria, es que algo esencial se ha ido deteriorando en el camino. El impacto a medio y largo plazo de este tipo de intervenciones no se mide únicamente en titulares ni en reacciones inmediatas. Se mide en cómo reconfiguran el marco del debate. Durante demasiado tiempo, la discusión política ha girado alrededor de la gestión del conflicto más que de su resolución. Se ha aceptado la tensión como estado permanente y se ha normalizado la convivencia con discursos que erosionan derechos bajo la excusa de la pluralidad. Marcar una línea clara rompe esa inercia y obliga a replantear prioridades. Uno de los efectos más relevantes de esta intervención es que devuelve el foco a la naturaleza del conflicto político actual. No se trata solo de izquierdas y derechas en términos tradicionales, sino de democracia frente a autoritarismo. Ese eje había sido deliberadamente difuminado para facilitar pactos, silencios y equilibrios precarios. Recuperarlo implica asumir que no todas las alianzas son equivalentes y que no todas las estrategias son compatibles con la defensa del marco democrático. A medio plazo, este tipo de posicionamientos tensionan inevitablemente la aritmética parlamentaria. Obligan a elegir entre la comodidad del corto plazo y la coherencia de los principios. Obligan a explicar pactos que antes se justificaban con tecnicismos. Y obligan, sobre todo, a asumir que hay mayorías que no merecen ser construidas y el precio es legitimar discursos incompatibles con la democracia. Esa tensión no es un problema, es una consecuencia lógica de tomarse en serio los valores que se dicen defender. También hay un efecto pedagógico que suele subestimarse. Cuando se nombra el problema con claridad, se facilita que la ciudadanía lo identifique. El blanqueamiento del autoritarismo se sostiene en gran parte sobre la confusión deliberada. Sobre la idea de que todo es opinable, de que no hay diferencias sustanciales, de que todo es exageración interesada. La claridad rompe esa confusión. No convence a todo el mundo, pero devuelve referencias básicas a quienes las estaban perdiendo. La reacción que acusa a este tipo de discursos de alimentar a la extrema derecha ignora un elemento clave. La extrema derecha crece cuando se la normaliza, no cuando se la confronta. Crece cuando se aceptan sus marcos, cuando se legitiman sus debates y cuando se evita señalar sus objetivos reales. La confrontación clara puede generar ruido, pero el silencio genera arraigo. Y ese arraigo es mucho más difícil de revertir. En el plano institucional, marcar límites explícitos también tiene consecuencias sobre la cultura política. Introduce la idea de que no todo vale, incluso cuando el contexto empuja a relativizar. Refuerza la noción de que las instituciones no son solo espacios de negociación, sino también de defensa de principios. Y recuerda que la neutralidad institucional frente al autoritarismo no existe. O se lo confronta o se le facilita el camino. A largo plazo, la salud democrática depende en gran medida de esa cultura. De si se entiende la política como una gestión permanente de concesiones o como un espacio donde hay valores irrenunciables. De si se asume que perder una votación es preferible a perder el marco. De si se prioriza la estabilidad inmediata o la solidez democrática. Estas preguntas no se resuelven en una sesión parlamentaria, pero se hacen inevitables cuando alguien decide plantearlas sin rodeos.
Este tipo de intervenciones también tiene un efecto sobre el relato histórico que se está construyendo en tiempo real. El antifascismo había sido relegado durante años a un lugar casi testimonial, presentado como una referencia del pasado más que como una necesidad del presente. Recuperarlo como eje político no es nostalgia, es adaptación a una realidad que ha cambiado. Una realidad en la que el autoritarismo vuelve a ser una amenaza tangible, no una abstracción académica. El riesgo de no asumir esta realidad es doble. Por un lado, se deja el campo libre a quienes quieren redefinir la democracia en términos cada vez más restrictivos. Por otro, se genera una desconexión creciente entre las instituciones y una ciudadanía que percibe la normalización del odio como una traición a los principios básicos. Esa desconexión alimenta la desafección y abre la puerta a soluciones autoritarias que se presentan como ruptura con un sistema percibido como vacío. La defensa explícita del antifascismo no garantiza victorias electorales inmediatas ni consensos cómodos. Lo que garantiza es coherencia. Y la coherencia, en política, es un activo que se construye lentamente y se pierde muy rápido. Recuperarla exige asumir costes y aceptar conflictos. Pero también genera un suelo ético sin el cual cualquier proyecto político acaba siendo rehén de la coyuntura. Este cierre no pretende idealizar una posición ni negar la complejidad del momento político. Pretende subrayar que hay momentos en los que la complejidad no puede ser una excusa para la inacción. Que hay contextos en los que la claridad no es una opción estética, sino una obligación democrática. Y que hay silencios que, por acumulación, acaban siendo más dañinos que cualquier confrontación explícita. Decir que el fascismo no pasa no es cerrar puertas al diálogo democrático, es cerrar el paso a la deshumanización, al retroceso en derechos y a la erosión deliberada de la convivencia. Es recordar que la democracia no se define solo por la posibilidad de hablar, sino por el contenido y las consecuencias de lo que se legitima. Y es asumir que proteger ese marco exige algo más que buenas intenciones. Esta parte final del guión coloca el foco en el horizonte. En lo que está en juego si se sigue normalizando lo inaceptable. En las consecuencias de seguir desplazando los límites en nombre del pragmatismo. Y en la necesidad de recuperar una política que no tenga miedo a decir no cuando lo que se pide es incompatible con los principios democráticos. Porque cuando alguien tiene que levantarse en el Congreso para recordar que el fascismo no pasa, el verdadero debate no es si la frase es dura o incómoda. El verdadero debate es qué ha ocurrido para que sea necesaria. Y esa pregunta no admite respuestas fáciles ni silencios cómodos. Exige posicionamiento, memoria y una voluntad clara de no repetir errores que la historia ya ha demostrado demasiado caros.